Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? La idea, entonces, las clases que sigan hoy y las que nos sigamos reuniendo, eh, tienen que tener, por un lado, un ajuste, que vayamos viendo del plan que pusimos en cuestión a principio de año, cuando yo les presenté el plan de la cátedra, qué temas vamos ajustando, qué cosas ni dimos materiales, ni las leímos, ni hubo mención. ¿Qué otros temas están vinculados a algunos que yo expliqué, que ustedes pueden leer solos? Y a partir de ahí, que ustedes tengan claro, cuando decidan venir al final, cuando decidan anotarse a la acreditación final, que lo hagan sabiendo que parte del material está pendiente. Todo lo que ajustemos nosotros en estos encuentros y que vaya a ser parte de lo que se tramite, se ponga en juego en el final, tiene que estar subido al Classroom. Yo lo voy a subir al Classroom. Hasta hoy subí todo lo que le fui diciendo, pero puede ser que ahora algún otro material vayamos subiendo. El Classroom va a quedar abierto. Va a quedar abierto, yo no voy a borrar a nadie. Los que estén en condición de anotarse para la mesa de diciembre y lo decidan, los que decidan anotarse para la de febrero-marzo o las mesas sucesivas. Seguramente la mesa de diciembre, seguramente no, la mesa de diciembre y la mesa de febrero-marzo va a ser una instancia de este tipo. Yo les voy a avisar por mail cuál va a ser el enlace, el día, cuál va a ser la mecánica del encuentro. Les voy a pedir que tengan preparado un tema, o les puedo pedir que vengan con algo preparado para defender, y eso ustedes lo van a saber con anticipación. Se van a sumar a la pantalla y tomaremos un examen, una cantidad de minutos, en fin, de esa dinámica podemos charlar después. Pero lo que yo quiero que sepan ustedes es que decidan en diciembre, en febrero o marzo, o mesas posteriores, en la medida que esta cursada siga siendo dual, que no volvamos a la presencialidad pura, yo el Classroom lo voy a dejar abierto y ustedes van a tener acceso a ese material que está colgado ahí. Me parece una posibilidad para ustedes y también como un ejercicio para mí de saber en qué orden fuimos dando los temas. Punto aparte. ¿Está bien? Bueno, en relación a el cierre de cursada, todos los que están acá, espérenme que recién se sumó, ¿cómo es? Bárbara, ¿no? Sí. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿usted? Bien. Lucas, está bien, estás a final. ¿Y quién más se sumó? Con Carini, ¿no? Sí, profe, sí. Alejo, también. Bueno, todos los que están acá están a final. Tienen los 2 cuatrimestres con aprobado. Ahora, todos nosotros, los que estamos acá, sabemos que haber pasado a la instancia de examen no significa más que una formalidad. La gimnasia y la preparación de esta temática, quiero decir, la lectura de los materiales, el análisis de los materiales, el tramado, las vinculaciones que este material tiene, porque está tramado desde el principio hasta el final, es una secuencia que uno logra de acuerdo a una cantidad de horas que se dedica a la lectura, al análisis, a la síntesis, a la contrastación. En este caso ustedes tienen por ahí la posibilidad de volver a escuchar las clases que están grabadas, en fin. Bueno, toda esa tarea, de acuerdo a la elección que ustedes hagan, la podrán llevar a cabo para diciembre, para febrero o marzo. Lo que sí les digo es, tengan en cuenta que nosotros no tuvimos en estos intercambios mucho interjuego. Es decir, ustedes básicamente, con bastante docilidad, quiero decir, esto es una palabra, si ustedes quieren, un poco irónica, esta distancia que pone la pantalla hace que muchas cosas que yo digo no sean interpeladas por ustedes, ni que yo les pueda decir a ustedes, bueno, a ver, ¿qué entienden por esto? Y que ahí se produzca un corte y la necesidad de que ustedes revisen qué nociones
qué saberes previos tienen alrededor de eso que yo pregunto. Por lo tanto, hay una cantidad de espacios que están por construir, sobre todo del lado de ustedes. Y del lado mío también, porque yo, más allá de algunos de ustedes que han hecho buenas preguntas o que han hecho alguna interpretación o alguna introducción o han participado o que han estado más tiempo en la pantalla, no tengo otros elementos de juicio. A ser sincero, digamos, no hubo parciales cuatrimestrales que hayan puesto en juego cierta contrastación de lo que ustedes han ido logrando con su lectura. Por lo tanto, eso lo saben ustedes. Yo quiero que ustedes hagan un análisis, se llama autoevaluación, ¿no? De en qué lugar están para ir al examen final. En esto yo quiero ser honesto. Yo suelo ser demasiado autoexigente conmigo, digamos, ¿no? Y también eso se traduce después en una actitud frente a la temática, no frente a ustedes. Yo suelo ser bastante concesivo con los tiempos, con los estudiantes. Pero, digamos, hay un plano en el cual no podemos dejar de ponernos de acuerdo. Por ejemplo, ustedes vienen a un final y van a tener 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos para exponer un tema. Tienen que exponer un tema. La historia de la ciencia. Muy bien. A ver, señor Bárbaro, la historia de la ciencia. Adelante, lo escucho. Tiene que ser una narración cohesionada, argumentativa, explicativa, sin errores, con cierta concisión, con cierta corrección, de un tono académico del nivel superior. ¿Me siguieron hasta acá? Quiero decir, si ustedes no están preparados para eso, o para que después tengamos un diálogo vinculando el módulo 1 con el módulo 2, con el autor tal, con el autor cual, yo no pregunto por autores, pero sí por temática. ¿Qué relación tiene este tema? ¿Qué te parece, Lucas, con aquel otro? Obviamente en un diálogo yo también los voy a convocar desde una retroalimentación, pero quiero que ustedes tengan claro que ese es un examen final y que tiene un nivel de cierta preparación que ustedes tienen que estimar. Muy bien, punto aparte. A ver, ¿qué me está diciendo el cretino este de Madariaga ahora? ¿No? Que parecía tan macanudo. ¿Qué me está diciendo? ¿Que no me presente? No. Yo les estoy diciendo, a ver, fíjense toda la bibliografía, escuchen todas las clases, hagan buenos análisis, sinteticen, dedíquenle tiempo. Si no lo hacen, con esta mejor cara de buen tipo, a la segunda pregunta que me dicen que no, les digo, nos vemos la próxima. Hasta que, digo, para que no pase esto, tenemos un tiempo que va de acá al examen. Supongamos que ustedes se deciden anotarse igual. Yo en diciembre quiero dar INTA. Fenómeno. Yo estoy disponible para que ustedes me hagan todas las preguntas antes del examen. Juan, ¿qué parece? Está abierto el chat. Nos vamos a juntar. Se juntan varios. Vamos. Pero el día del examen, el examen es así. Esto lo tenemos que tener claro. Bueno, preguntas sobre el tema, lo que acabo de decir, preguntas. Lo que se les ocurra. No, está bien claro, profesor. Está claro la temática que se va a llevar al final y la temática que se siguió en la cursada, ¿no? Que en mi caso yo sigo mucho los videos que usted sube a las redes y ahí puedo volcarlo, terminar de cerrar, digamos, ideas de alguna lectura o de algún texto en particular. Bien. Los videos están muy buenos, que bueno, son llevaderos. Bueno, muy bien. Me deja, hoy es un buen día, ¿eh? Me voy a convertir en youtuber. Bueno. Sí, está pleno. Yo en realidad creo que soy muy monótono, pero bueno, no hay muchas formas en este periodo en la clase a veces es el pizarrón, poder llevar libros, material, ver imágenes, en fin, es mejor, ¿no? Bueno.
¿Otras preguntas? ¿Alguien tiene otras preguntas? Bueno, ¿no? No importa, ¿eh? La clase que viene me las pueden hacer igual. No hay necesidad que lo... Yo quiero que ustedes vayan escuchando esto y se vayan haciendo una idea. Todavía no está abierta igual la inscripción para diciembre, pero para que vayan madurando. Profe, Sí, yo tenía una duda. Si usted podía pasar en escrito más o menos los temas, bien que que vamos a entrar en el bien, examen. bien, Lucía, muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a hacer esto, que lo tengo preparado. Vamos a ver si puedo. Profesor, Ahí lo estamos viendo. Sí, sí, se ve. Sí, profe. Bien. Sí, Módulo, Lucía y compañeros y compañeras. Este es el texto del plan anual. Módulo 1, título, Ciencias Sociales e Historia, apartado A, los campos, historia y su relación con las restantes disciplinas sociales, el campo de las ciencias angulares, historia y geografía, relación de la historia con la política, economía, sociología, antropología y otras. 2 puntos. Múltiples incertidumbres, la polisemia del histórico. Polisemia quiere decir mucho significado. Muy bien, parémonos ahí. Principio de año. Esquema presentado por Madariaga, una especie de elipse central, objeto ciencias sociales, y una cantidad de disciplinas que se vinculaban entre sí. No sé si recuerdan el esquema aquel. Sí, el primero que entregó. Sí. Bien, correcto. Antropología, del hombre. Muy bien. Esperen que encuentre a ver dónde estoy ahora. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué leímos? ¿Qué leímos en relación con esto para hablar de las ciencias sociales? El capítulo 1 de Don Bolio, ¿se acuerdan? Capítulo 1 de Don Bolio, que se titula Las ciencias sociales. Capítulito cortito. ¿Qué leímos para la polisemia de lo histórico? Prólogo de Pierre Vilar. Prólogo de Pierre Vilar. Poquitas páginas. Complicadito el prólogo. Muy bien. Vamos al punto B. La historia y sus campos. La historia y su sentido. Multiplicidad y multiperspectividad de los registros e interpretaciones históricas. Categorías temporales, historia y memoria, la historia y la necesidad de su enseñanza. Muy bien. ¿Qué materiales utilizamos acá en este punto? A ver. Ustedes recuerdan que trabajamos unas páginas de una revista educativa de Waldo Ansaldi que hablaba de las díadas, la enseñanza de la historia a partir de las díadas. Entonces decía tiempo, espacio, igualdad, libertad, estructura y proceso, etc. Después entramos específicamente a analizar los campos de la historia según lo que plantea Luis Alberto Romero, ¿se acuerdan? Ahí sí fuimos a, creo que la primera parte del texto, volver a la historia. Entonces ahí Romero decía, bueno, la realidad histórica tiene una complejidad y una coherencia. La complejidad viene porque hay que dividirla en campos. ¿En qué campo? Bueno, el campo económico, el campo social, el campo político, el campo cultural. ¿Recuerdan? Ahí yo les presenté también un cuadro sinóptico, creo que di la clase con un cuadro sinóptico. Lo tienen que buscar, ahí van a encontrar los videos y los esquemas. Estoy tratando de hacer donde ustedes se pierden, vuélvanme a preguntar. Cuando lanzaste, vos lo subiste, comentaste la Día de la Libertad, Igualdad, Fatalidad, Posibilidad. Sí, sí. Ok, lo voy a buscar. Búsquenlo. Si no lo encuentran, lo buscamos todo, lo volvemos a subir. Lo volvemos a subir. Bien. Tenemos tiempo. Estas clases justamente vienen bien para eso. Bueno, de Romero, ¿se acuerdan?
Sí, sí. Bueno, Es muy más, bien. hicimos un trabajo también. Bueno, fenómeno. Ves a la familia. Después aparece el apartado C, historia, ideología, política y ciudadanía. Relación entre historia, economía, geografía, espacio, tiempo y trabajo, grandes marcos teóricos de lo social histórico, liberalismo, socialcristianismo, nacionalismo, marxismo, posmarxismo y otros. Este apartado C es una clase que daré hoy, empezaré a dar, o el próximo miércoles. Pero lo vamos a dar porque es fundamental. ¿Se acuerdan que en alguna clase Florencia Besada me dijo, Juan, no sería bueno que esa clase no la perdamos? Es más, creo que Florencia y alguno más participó y me pidió específicamente eso, y les dije que sí, lo vamos a ver porque son las grandes teorías desde el punto de vista de las ciencias sociales y particularmente de lo histórico. Entonces, ese punto C... ¿Eso de Romero, lo que estás comentando, Juan? No te escucho, repetilo. ¿Es lo de Romero que estás comentando de No, Florencia? No. ¿De qué no. texto? No, lo de Romero ya está, los campos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pero lo de Romero avanza sobre otro punto que no es solamente lo... a ver, voy en este caso, miren, cuando decimos historia, ideología, política y ciudadanía, ahí avanzamos sobre un texto de Adamowski. ¿Se acuerdan? Mudrovsky y Adamowski, El sentido de la historia. Sí, sí. Sí, Bueno, profe. los textos esos, yo les di un esquema también, hecho a mano, un texto bastante ilegible, pero bueno, lo fuimos desarmando en clase, y esos textos, recuerdo, que vinculaban la historia, un poco como lo decía Waldo Ansaldi, con otras categorías, que tiene que ver con el docente de historia. Por ejemplo, ¿qué enseño cuando enseño historia? ¿Y qué enseño? Enseño identidad. El concepto de nacionalidad, ¿de dónde surge? Bueno, es histórico. El concepto de ciudadanía, yo soy ciudadano, soy un sujeto social, entonces soy ciudadano. ¿Qué significa ciudadanía? Que participo de lo público, y lo público ¿con qué me pone? ¿Me compromete con qué? Con los demás. ¿Y los demás dónde están? Y están en un órgano bastante complejo, que es el mercado, que es un poco elusivo. ¿Quién regula el mercado? El Estado. El Estado me da inscripción social. El Estado me dice, vos sos Juan Madariaga, vos tenés que pagar impuestos, venía a la escuela, me obliga, me da algunos derechos, etc. Bien, entonces digo, el Estado me dice que yo pertenezco a una nación, y la nación, etcétera, etcétera. Bien, ¿de dónde sale? Todo, ¿no? Es histórico. ¿Quién le enseña a los pibes y a las pibas estos conceptos? Bueno, surgen de la enseñanza de la historia. Entonces, ideología, identidad, nacionalidad, están todo el tiempo en la comunicación social, pero se enseñan específicamente a partir de la enseñanza de la historia en el nivel secundario. Porque en el nivel primario, la enseñanza de la historia está atada a cierta mitología. Es decir, al chico de 6 años yo le digo, la nación es San Martín, y el cruce de los Andes, ¿no? Es Belgrano y la bandera. Es decir, esos mojones míticos le permiten lo concreto, concretizan al papá, a la mamá, con las razones de su existencia. Pero en el nivel secundario avanzamos sobre una carga más abstracta de las ciencias sociales, que es el mercado, que es el Estado, que es la sociedad, que es la cultura, cómo se vinculan, y que otros conceptos están dentro de la cultura, del Estado, del mercado, de la sociedad. Bien, entonces, tanto Mudrovsky como Adamowski nos meten ahí en esa temática un poco tortuosamente. Es un texto un poco más complejo que el texto de Romero. Me estoy olvidando de algo. Cuando les di para leer, cuando pasamos recién el capítulo que decía historia, sus campos y demás, ustedes también tienen que empezar a leer el capítulo 1 de Vilar. Hablamos del prólogo de Vilar. Capítulo 1 de Vilar, que nos dice, bueno, la historia, ¿se acuerdan? La historia designa
la materia, lo que pasa, la historia designa el relato, un sujeto relata lo que pasa como testigo, como protagonista o como observador, y la historia, en tercer medida, es el nombre de la disciplina, que es otra cosa. La disciplina observa los relatos y la materia y construye un análisis científico. Entonces, la palabra historia parece que designa las tres cosas. Lo que sucede, materia, la narración, es decir, la construcción cultural de lo sucedido, y el análisis científico de lo sucedido y de lo que dicen de lo sucedido, que sería la narración, ¿no? Usamos la misma palabra para las tres cosas. Bueno, eso lo desarrolla Pierre Vilar en el capítulo 1. Es una cosa que nos trae a nosotros muchas complejidades a los que enseñamos historia. Siempre mezclamos, ¿no? El protagonista, quién dice la verdad, ¿es la verdad el protagonista, es la verdad del sujeto del interés o es el historiador que mira? Bueno, eso tenemos que tener bien claro. Bueno, sigamos adelante. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí. Bien. Habla desde el punto de vista como cómo ve él, cómo debería ser, cómo lo ven otros historiadores. A ver, repetilo. Que yo había leído de Vilar, que decía cómo debería decirse, cómo lo ve él, cómo se debería llamar. Sí, ahí entramos en un debate. A ver, ¿se acuerdan que tanto con Vilar como con Mudrovsky y Adamowski y con, obviamente, Romero, hablamos de la multiperspectividad y la multicausalidad? Por ejemplo, supongamos este hecho. El hecho es la clase de INTA 1. Entonces, supongamos que yo a partir de ahora me dedico a sancionarlos a ustedes. Digo, porque Daniela Díaz no sé qué, ¿no? Y la sanción, en el Facundo vas desaprobada, y fulano de tal, y hago una serie de recomendaciones ofensivas, etcétera, etcétera. Y genero un conflicto. Entonces, bueno, a partir de ahí ustedes hacen una carta, no sé, van a la jefatura, dicen Madariaga enloqueció, no sé qué, y hay una cantidad de interpretación. Entonces aparece Lucas Bárbaro, dice, no, bueno, pero parece que se enloqueció de golpe, le vino un virus al tipo, no sé qué, y hace su relato en función de lo que él recogió, su memoria, del evento Madariaga y nuestra relación con Madariaga. Y va a haber otro caso, y otro, y otro, y otro, y otro. Bien, supongamos que hay un observador externo, hagamos el homólogo, ese es el historiador, escucha las partes, repasa lo que era yo, lo que me pasó, no sé qué, y en algún momento tiene que componer eso. ¿Qué es eso? El hecho histórico, lo que pasó. El tipo enloqueció, lo enloquecieron los alumnos, era una clase compleja, o pasaron muchas cosas. Estaba la pandemia y tenían clases virtuales. El que ve esto, y pensemos que pasó un tiempo, dice, ah, no, la pucha, hubo pandemia en el 2020, ¿cómo fue la pandemia? Ay, no sé qué, reconoce el contexto. ¿Y dónde pasó esto? En el 46. ¿Y cómo era el 46 respecto de otra? Y no, bueno, vamos a contextualizarlo, el 46, la provincia de Buenos Aires, la matanza, qué sé yo, no sé. Y finalmente, todos esos factores, el geográfico, el local, el psicológico, el pandémico en este caso, las relaciones, la psicología del que habla, de los que escuchan, hace que cada evento sea interpretado desde múltiples lugares. La pregunta es, lo que interpretan esos sujetos múltiples desde distintos lugares, ¿es incorrecto? ¿Lo tengo que descartar? ¿Hay alguna mirada que tenga más razón que otra? ¿Cuál es válida? ¿Por qué las otras son inválidas? La respuesta, como ustedes estarán pensando, es que en la sociedad, saliendo de este ejemplo que yo doy, mal ejemplo, pero para que ustedes entiendan, en la sociedad, los procesos a través de los cuales la sociedad genera temática, pongamos uno, bien complejo, pobreza.
Entonces alguien dice, bueno, la pobreza, ¿qué tema? Es la insolidaridad. Otro dice, es la avaricia, la injusta distribución de los bienes, es la propiedad privada, es el gobierno tal, el gobierno cual, el mundo globalizado. Podemos seguir. La cuestión concreta, que la pobreza, la violencia, el estado cual, no sé cuánto, tiene múltiples factores. Y eso es lo que nos pasa a los que hacemos historia. La multiperspectividad, lo que nos acerca es a la multicausalidad. Lo que ocurre en historia no tiene una causa, tiene múltiples causas. En general, la historia vista en forma monocausal, es decir, por ejemplo, bueno, el general San Martín quería liberar el virreinato, en las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Por qué las quería liberar? Porque era bueno. Era un patriota. Listo. Es la historia más naif, más ingenua, pero bueno, el chico de 5 años entiende eso. Bueno, cuando tiene 13 le digo, no, mirá, San Martín vivía en España y peleó para los españoles, y ahora venía a pelear en contra de los españoles. Ah, la pucha, ¿qué pasó? Y bueno, no sé, qué sé yo, el tipo, ¿le pasó algo? ¿Qué le pasó? No, era patriota, tenía un corazón americano. Bueno, había nacido en Corrientes, a los 8 años se fue. Tan americano no había sido el tipo. Vivió más tiempo en España, peleaba para el ejército español contra los napoleónicos. Viene otro y dice, no, él pertenecía a la logia de los británicos y en realidad era masónico. Y ahí se complica, y entonces ya, ¿qué es la logia masónica? ¿Y qué pasa con los británicos? Y el libre comercio, y Bolívar. Bien. Y podemos seguir. Y el tipo se fue, de pronto se fue. Tuvo la independencia, le dejó todo a Bolívar y un día agarró las maletas y se fue. Y dijo, yo no peleo entre compatriotas. Uno puede hacer de ahí la historia más naif, simplista, explico poquito y digo, esta causa, esta consecuencia, se acabó. Sabemos perfectamente que la cosa no fue así. Muy bien. Las explicaciones profundas, las interpretaciones profundas del proceso histórico implican multiperspectividad, multicausalidad y, escuchen la palabra que cierra, controversialidad. ¿Esto qué significa? Que un historiador tenga una interpretación alrededor de esa multiplicidad que sea distinta a la interpretación que tiene otro historiador desde otra posición. ¿Cuál es válida? Son dos posiciones. ¿Qué es lo que nos pasa a los que estamos en ciencias sociales? Y cabalgamos paradigmas paralelos que están en puja. Por ejemplo, si alguien está dentro del paradigma marxista, ¿qué significa? Que interpreta lo que sucede en sociedad a partir de la lucha de clases. Cree que la economía tiene primacía entre todos los factores. Y hay un liberal. Y el liberal es antimarxista porque dice, no, hay formatos de la convivencia que son institucionales y que están por encima de lo económico. Y hay otros y otros. Entonces, ¿se entendió, no? Lo que voy, digo, esto que estoy explicando acá formó parte de una clase que no tiene un texto específico. Creo que lo van a encontrar un poco en Romero, un poco en Vilar, un poco en Mudrovsky y Adamowski, pero es importante. Creo que yo también les di un esquema donde está estas categorías aparecen bien deslindadas en un esquema conceptual. ¿Está? Sí, profe. De pronto los dejo mudo, ¿no? Bueno. Perdonen, ¿eh? Entonces, hasta ahí vamos, ¿no? ¿Qué habla de la restauración de la memoria, Juan? ¿Qué dice de Mudrovsky? Sí, ese está más vinculado con la identidad, con la historia y la política. En la historia y sentido. Claro. Ok. Muy bien. El punto de cientificidad de la historia, escritura, registro, importancia de los documentos. Bueno, este punto, cientificidad de la historia, lo estuvimos viendo en las últimas clases.
lo tienen, a ver, no la última, la anteúltima, tienen esquemas. Vamos a mostrar, les voy a mostrar algunos esquemas para que recuerden. A ver. ¿Lo están viendo? No. No, profe. No, profe. Esperen. Vámonos. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, Bueno. ahora sí. Bueno, Sí, fíjense, yo les mandé este esquema y a la izquierda historia. Y ahí desarrolla objeto materia, proceso de investigación. Este esquema lo lleva al desarrollo de cómo conceptualmente, desde el punto de vista de las categorías abstractas, por qué la historia es una disciplina que camina a ser científica. De acá, de esta clase, se desprendió una clase que fue la historia de la historiografía, cómo la historia se convirtió en ciencia. ¿Sí? Bueno, esta primera parte, la que estoy pasando ahora, tenía dos textos más. Uno que venía de un texto de Alimen y Steve, capítulo 1 de Alimen y Steve, donde aparecía lo siguiente. Las disciplinas del pasado histórico, las que investigan la prehistoria y los que investigan el periodo donde no había escritura, deben basarse en pruebas de restos, de testimonios, en los cuales hay elementos técnicos que son examinados, analizados por otras disciplinas. Entonces, ahí en este esquema, ustedes, en ese texto que yo les digo, de Alimen y Steve, que trata de la prehistoria, aparece que la geología, la estratigrafía, la sedimentología y otras disciplinas nos permiten saber, cuando tenemos hallazgos que están obviamente siempre soterrados, hay que excavar, igual que la antropología, igual que las ciencias geofísicas, que nos dicen cómo era el clima, cómo se convivía y con qué animales se convivía, la paleontología, la paleobotánica, ¿no? Y después la antropología, que nos dice dos cosas: cómo éramos o quiénes eran nuestros antepasados y cómo vivíamos en ese pasado remoto. Nos dice pocas cosas. Nos dice cuando empezamos a hablar, cuando fuimos inteligentes, a partir de los hallazgos fósiles, de los huesos de antiguos antepasados y de los fósiles de restos de alimentos, de deposiciones, de los hábitats en los que los hombres estuvieron, en fin, bien. Eso para el periodo remoto. Ahí dice prehistoria. Y después aparece la historia, que tiene una cantidad de disciplinas que auxilian al historiador, y ahí aparecen: la cronología es el tiempo, la arqueología todos los objetos, la paleografía la escritura, la lingüística, digamos, los distintos lenguas y lenguajes o dialectos, la genealogía, que estudia de dónde venimos, la onomástica, numismática, las monedas, la onomástica, si los nombres de los lugares, ¿no? La heráldica, los escudos, la sigilografía, los sellos, y la diplomática, las actas y los documentos que fueron desarrollando las distintas culturas. Después están las criptografías, que son los textos que están cifrados para no ser descubiertos. La iconografía, que distinto a la escritura, son signos que representan algo que es bastante más complejo. Les doy un ejemplo. Cualquiera de ustedes ve una esvástica y se imagina Hitler, el Tercer Reich, el Holocausto, ¿no? Bueno, egiptología es otra disciplina. Bueno, con estos esquemas yo sinteticé los textos de esa clase donde habíamos visto la cientificidad de la historia, ¿no? Muy bien. Volvamos. Vamos de nuevo a nuestro programa. Vamos de nuevo a tu programa. Muy bien. A ver, ¿dónde está?
Bueno, entonces, acá de la unidad 1 o del módulo 1 nos queda el punto C, que es la clase que me falta dar. Muy bien. Vamos al 2. Método científico. El conocimiento, la realidad, las categorías, bla, bla, bla. La filosofía, la ciencia, epistemología y lógica. Y el punto C, breve historia de las ciencias. Todos estos materiales están en entre las últimas 2 o 3 clases. El conocimiento tienen a Burke, después tienen a Klimovsky, tienen a Esther Díaz, y la breve historia de la ciencia estuvimos con Guibur, Gigliani y Guarinoni, ¿sí? Y además, en estos 3 apartados, A, B y C, tienen que sumarle el capítulo 2, el capítulo 3 de Bollio. De la misma manera que en el módulo 1, cuando ven ciencias sociales, tienen que sumarle el capítulo 5, que era clasificación de la ciencia. Muy bien. Y vamos al módulo 3, historia y método histórico. Bueno, acá tenemos breve historia del conocimiento histórico. Bueno, este punto es el que desarrollamos con Moradielos. Algunos de ustedes eligieron hacer la síntesis de Moradielos. Es decir, cómo empezó la historia, ¿no? Los relatos que podemos considerar históricos con los griegos, cómo siguió con los romanos, qué pasó con la historia basada en la teología medieval, y cómo desde la modernidad fueron variando los discursos. No voy a tratar ahora de repasar todo eso, porque si no estamos toda la clase con eso. Los testimonios, acá fíjense que acá aparece fuentes, método, heurística. Acá está desarrollado lo que acabamos de ver en el esquema de historia, que yo repasé recién. Con lo cual, lo que les quiero decir es que hay algunos puntos del módulo 2 que son inseparables del módulo 3. Cuando ustedes vean uno del 2 y del 3, se van a dar cuenta que son inseparables, un módulo y el otro, ¿no? Y por último, este ítem que se llama investigaciones históricas, el aparato erudito de los textos, estado de la cuestión, etcétera, etcétera, ese punto lo vamos a tachar. Ese punto no va a entrar en el desarrollo de este año. El que empieza con investigaciones históricas, el aparato erudito, bueno, porque ese tenemos que manejar libros, distintos libros en clase. La verdad que las condiciones se hacen muy difíciles, porque ese punto todos los años lo manejamos con grupos que leían un capítulo o un libro corto y lo exponían en clase. Y entonces después comparábamos esa síntesis, el tratamiento que hacía el autor, pero no tenemos forma de hacer ese trabajo en estas condiciones. Así que ese punto lo vamos a tachar. ¿Ese es el de Arostegui, Juan? ¿Cuál? El de Arostegui, el que estabas comentando, ¿es el de Arostegui? ¿El de Braudel y Arostegui? No. No, yo estoy diciendo el punto de historia y método histórico. No, en la parte de Arostegui que yo puse, eso entra. Sobre este punto, investigaciones históricas y demás, yo no colgué nada en el Classroom. Todo lo que colgué en el Classroom entra en el final. ¿Está? Lo que estoy tratando ahora es de repasar para que ustedes recuerden qué fuimos viendo del plan y qué cosas vamos a sacar del plan. Bueno, ¿qué vamos a sacar del plan? Este último punto de la unidad 3. Lo demás está visto a excepción del punto C. ¿Digo bien? El punto C de la unidad 1 es el que vamos a desarrollar. Espero que pueda empezar hoy. ¿Dije bien? ¿El punto C? No, perdonen. Sí, Perdón. el de Adamos. No, el punto C de la unidad 2. Se están confundiendo, están mezclando los textos con lo que yo presento en la pantalla del plan. Profe, disculpe, entonces lo que no entra en el final es el último punto del punto 3, referente a historia y método histórico. Todo ese ítem lo tacho. Exactamente, el que empieza diciendo investigaciones históricas, ese tacho.
lo demás entra todo. ¿Qué falta ver? Falta ver el punto C del módulo 2, que es una clase que, si podemos, vamos a empezar hoy. Preguntas. No importa. Las preguntas importantes van a ser en las próximas vinculaciones, cuando ustedes empiecen a ver clase por clase en el Classroom, los materiales, escuchen de nuevo los videos, si alguno no escuchó, y traten de empezar a poner en vínculo una cosa con la otra. Muy bien. ¿Qué estábamos viendo? A ver, ¿quién es capaz de decirme dónde habíamos quedado? ¿Qué era lo último que dijimos, que estuvimos viendo en términos temáticos? La última clase recuerdo que había hablado de la tradición naturalista y antinaturalista. Bien, bien, Lucas. Bien, Lucas. Muy bien. Esperen No. que les comparto esto un minutito. Les comparto. Espero poder, a ver. Aguántenme un cachito. Bueno, no puedo, no lo abrí antes, así que no puedo. Bueno. Recién, profe, le aparecía en pantalla presentación, no sé si había apretado algo recién. Sí, no, pero es el mismo que ya les había... No, hay uno nuevo que creo que todavía no les mostré, donde hay una síntesis, no importa, no es muy... Tampoco le suma mucho. A ver, la cuestión sería así, para presentarlo de nuevo y a los que no estuvieron en la última clase, traerlos al tema. En el desarrollo del paradigma dominante de las ciencias, a partir del siglo XVI, con Galileo Galilei, y del siglo XVII, ¿se acuerdan, no? Siglo XVI, 1500, Copérnico, Galileo Galilei, y un tiempito después Kepler, desarrollan un modelo que barre con todas las concepciones científicas anteriores. ¿Qué concepciones científicas? Bueno, una serie de principios que habían dominado en el milenio y medio anterior, que se basaban en algunas ideas de Aristóteles, de Platón, tomados por la Iglesia, tomados por Santo Tomás, que decían que, por ejemplo, el universo tenía como centro la Tierra y que la Tierra estaba inmóvil y que hacían del hombre un sujeto divino, entre otros principios. Entonces, esas concepciones que eran principios filosóficos, algunos eran principios teológicos, invalidaban el paradigma, es decir, la visibilidad de futuras investigaciones. Entonces, Galileo
que investiga fundamentalmente en física y que utiliza telescopios por distintas observaciones, termina concluyendo en que la Tierra se mueve, ¿no? Es famosa el dicho de Galileo, y que la Tierra no está inmóvil. Eso le valió tener que ser juzgado por, ustedes saben que había un tribunal eclesiástico, y en el caso de que el tipo no se desdijera, podía morir como murieron otros, por ejemplo Giordano Bruno y otros. La Inquisición, el dominio de la Iglesia, la censura de la Iglesia, hizo que Galileo se desdijera. Dijo, bueno, me desdigo, miento, debe ser que en el telescopio está el diablo. Pero cuando Galileo le quería mostrar a los que lo querían juzgar que en realidad, a partir de las observaciones en el telescopio, lo que era indudable era que la Tierra se movía. Por lo tanto, eso que hacía, ponía en entredicho que la Tierra fuera el centro a partir del cual todo se moviese. Esa es una primera cuestión. La segunda era que la Tierra era esférica. ¿Por qué? Porque los griegos decían que el círculo era la forma perfecta. Y sabemos que no. Entonces, en ese periodo de la humanidad, siglo XVI, XVII, el hombre empezó a adoptar un criterio que antes no había adoptado, que era el siguiente. Yo tengo una hipótesis del mundo, que es una teoría. La teoría es una anticipación de postulados. ¿Postulado qué quiere decir? Yo digo A, de A se desprende B, de B se desprende C, y eso lógicamente puede funcionar. Pero ¿qué pasa? Cuando yo digo A, y A es la forma de la Tierra, lo que tengo que hacer es medir la Tierra y evidentemente demostrar con una medición que la Tierra tiene esa forma o esa dimensión. Y lo que ocurrió es que el hombre, a partir del siglo XVI, adoptó un método empírico. Empírico viene de experiencia, es decir, las hipótesis tenían que probarse con la medición del mundo, con la experimentación. Ese método experimental lo creó Galileo, pero a partir de ese momento lo adoptan todas las disciplinas que después llamamos naturales. La física, después la química, la astronomía, después la biología. Son las disciplinas que más se desarrollan. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. A eso le podemos llamar la tradición naturalista, porque se basa en que yo digo que el mundo es de tal manera, voy, observo, mido, experimento con todos los objetos del mundo y termino después atravesando un periodo de ensayo, de experimentación, hasta que concluyo en leyes. Cuando yo digo que hay una ley, digo, todos los organismos vivos nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen, mueren. Digo, ¿esto ocurre con todos los organismos vivos? Bueno, eso es una ley. Bueno, y así lo mismo pasaron en física. Entonces, la forma legaliforme fue la conclusión de la ciencia en el campo de las ciencias naturales. ¿El problema cuál fue? Que en el siglo XIX las ciencias se desarrollaron mucho durante el siglo XVII con el racionalismo y la matemática, el álgebra, del racionalismo. Creo que, no les quiero nombrar muchos filósofos, pero digo, a partir de Descartes, ¿no? Spinoza, ¿no? Leibniz, desarrollan el cálculo infinitesimal, el álgebra. Finalmente eso sirvió para los cálculos espaciales. Y entonces la astronomía con Kepler se desarrolla muchísimo y finalmente descubren otras cosas. Por ejemplo, que los movimientos de las formas estelares, llamémosle estrellas, soles, siempre son elípticas, porque es una masa con una fuerza que en general termina siendo atraído por otra fuerza mayor. Bien, todo esto entonces se desarrolló en forma muy avanzada, y finalmente en el siglo XIX, con todo este desarrollo, aparece un paradigma, digamos, una nueva formalización filosófica que fue el positivismo. ¿Qué dijo esto? Escuchen.
la humanidad en su infancia, ¿sí? En su infancia era religiosa, en su adolescencia era filosófica y en su madurez tiene que ser científica. La etapa científica es la etapa positiva. ¿Qué quiere decir positiva? Que permite el progreso. La filosofía del siglo XVIII, el iluminismo, había dicho que la ciencia permitía un progreso sin fin, que la humanidad iba a resolver todos sus problemas. El positivismo directamente lo que dice es, la religión es un formato que no nos permite interpretar la realidad, la filosofía nos permite acercarnos a la verdad, pero no nos permite modificar la realidad, la forma positiva es la ciencia. Y la ciencia, para hacer ciencia, tiene que probar. Si no hay prueba, no hay ciencia. Escuchen bien, el positivismo dice, si no hay prueba, no hay ciencia. O sea que el positivismo se convirtió en una forma de cientificismo. Cientificismo. Muy bien. Bueno, paremos acá. A esto que Comte tomó de las ciencias naturales, el método experimental aplicado en las ciencias naturales se lo empezó a concebir como el único método experimental. Único método experimental. Y a eso en los textos lo van a encontrar como monismo de mono, uno. Monismo metodológico. O monismo epistemológico. Es decir, que existe un solo método para hacer ciencia. Al cientificismo de Comte, hacia fines del siglo XVIII, le aparecieron contradictores. Hubo filósofos que plantearon que las realidades del espíritu, las realidades de las ciencias sociales, de los hombres, de la convivencia de la humanidad, no se ajustan a las reglas de la causalidad natural. Repito, los procesos sociales, los procesos espirituales, los procesos humanos no se ajustan a la causalidad de la cientificidad de las ciencias naturales. Es decir, en las ciencias naturales hay una regularidad, los acontecimientos, los fenómenos, se dan con una regularidad que permiten adjudicarle causas a partir de una cuantificación. Yo digo, a ver, todas estas formas orgánicas, todos estos organismos vivientes se comportan ante esta temperatura, ante esta humedad, de tal manera, las mido, mientras no encuentre una anomalía en ningún lugar donde viven esas formas orgánicas, determino que ese comportamiento es el resultado de este estadio, humedad tal, temperatura tal, alimento tal, etcétera, etcétera. Cuando quiero llevar ese formato de relación entre razones causales naturales y efectos de esas razones o de esas causas, en sociales no ocurre. ¿Se acuerdan que en una clase anterior yo les dije, las razones, los motivos que nos impulsan a actuar individual o colectivamente, pónganle un guión. Nosotros actuamos como individuos ¿cuándo? Y actuamos socialmente ¿cuándo? ¿Cuándo mi forma de ser depende de la sociedad o depende de mí? Cuando me pongo a pensar eso digo, no, yo tengo claro, yo actúo porque soy Juan Madariaga. Cuando me detengo un minuto digo, no, las instituciones me han formado para que yo haga esto, la familia me formó para que yo haga esto, la escuela me dijo no sé qué, y resulta que en algún momento decimos, los individuos, ¿en qué marco son individuos? Lo que piensan, lo que sienten, lo llevan a cabo como una práctica individual. ¿En qué contexto existe el individuo puro que actúa por su naturaleza independiente de los demás? Casi nunca. O sea que todo es social y habrá que estudiarlo, pero es complejo. Y parece que en todas las culturas no funciona igual. Algunas culturas permiten que los individuos se manifiesten más libremente y otras que no, que los someten a un formato colectivo. Entonces, cultura, instituciones, lenguaje, pensamiento, religión, miren todo lo que estoy diciendo, ¿cómo actúan en el marco de las conductas
resulta que lo que yo siento, lo que yo quiero, no se puede tomar como causa de lo que yo hago. Mi acción externa se puede tomar como causa en función de mis motivaciones internas. Bueno, lo que dicen la mayoría, o lo que decían la mayoría de los contradictores al positivismo, es que en ciencias sociales lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago no es tan transparente, no está vinculado. ¿Entienden? Lo que yo pienso no siempre es la razón causal de lo que hago. Esto piénsenlo en términos colectivos. Entonces, a esta idea del naturalismo le surgió una corriente que se llamó antipositivismo. Muy bien, parémonos ahí primero. Yo les puse en Classroom un autor que el nombre no lo ayuda, se llama Salmón. Está en un texto de la UBA, de IPC de la UBA. ¿Qué dice Salmón? Dice, bueno, en el siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XIX, algunos liberales, por ejemplo, John Stuart Mill, era un economista de la escuela clásica, ¿no? Liberal, propuso que las ciencias sociales actuaran de la misma manera que las ciencias naturales. Por lo tanto, en ciencias sociales, él era un economista, también pensaba la política y dijo, el método que hay que adoptar en ciencias sociales es el mismo de las ciencias naturales. Bueno, igual que Stuart Mill, en el siglo XX está Hempel, que dice lo mismo. Las ciencias sociales, para convertirse en ciencias, tienen que copiar el modelo de las ciencias naturales. Esa es una primer tradición. Yo les pregunto a ustedes, ¿hay disciplinas que toman el modelo del naturalismo en ciencias sociales? Algo que han estudiado este año, ¿les parece que se puede explicar de esta manera? Vamos, vamos. Me ponen la fotito, vamos. Lo que les estoy preguntando, ¿alguna de las materias que ustedes estudiaron les dio la sensación que las razones de los textos en su métrica científica actuaba como actúan las ciencias naturales? ¿O es una pregunta muy difícil? Hablando desde el iluminismo, desde Thomas Hobbes y desde esa época, o los naturalistas. No, no me entendieron. Por ejemplo, cuando ustedes estudiaron geografía, están estudiando temas geográficos, ¿no? Sí. En Americana y Argentina, en Mundial, tienen que estudiar temas geográficos. La pregunta es, cuando a mí me dicen que la deriva continental o que las profundidades marinas o que determinado formato de la erosión responde a las fuerzas de no sé qué y no sé cuánto, cuando me hablan de las condiciones naturales que tiene la estepa de no sé qué lugar o la tundra de no sé qué otro lugar, ¿esos conocimientos no están tramados de la manera del naturalismo? Sí, ahí sí, profesor. Bien, muy bien. Buena parte de los conocimientos que utilizamos en ciencias sociales, por ejemplo, la arqueología, esto que dijimos, la antropología física, ¿no? Sobre todo, todas las disciplinas físicas de la geografía se mueven con un formato experimental. Van a campo, miden la tierra, nos dicen a nosotros. Otra cuestión será por qué razones el hombre deforesta inconscientemente, si es exclusivamente por su voracidad económica o porque hay otros factores. Ahí entra otra razón, ¿entienden, no? Pero la cuestión de qué composición de suelos hay en determinado lugar o por qué está la cadena orográfica tal y tales montañas, eso responde a un conocimiento de tipo experimental, naturalista. O sea que
En buena medida, a nosotros nos llegan conocimientos de ese tramado. Yo para darles el ejemplo, ¿no? Para que ustedes entiendan. Muy bien. A partir del siglo XIX, entonces, muchas corrientes historiográficas y sociales se basaron en el positivismo. Vamos, por ejemplo, con una. ¿Qué decía el marxismo? Carlos Marx y otros, por ejemplo, Ranke, ¿se acuerdan de Ranke y Niebuhr, que hablaban del Estado? La primer corriente, digamos, cientificista en la historia, cientificista concretamente, lo que buscaban eran pruebas. Hay que probar. Lo que no se prueba no se puede explicar. Entonces, quiere decir que el origen del cientificismo histórico, el origen del marxismo, tuvo como formato el positivismo. O sea que había una corriente también en esas líneas de naturalismo, es decir, de que la ciencia se construye a partir de pruebas y que si no hay pruebas no hay forma de terminar dando conclusiones científicas. Muy bien, pero vamos a lo que me interesa que ustedes entiendan. Esa es una tradición, la tradición naturalista. La tradición que estuvo en contra del positivismo y en contra del naturalismo se llamó interpretativismo, de interpretación, o también comprensivismo, de comprensión. Y de ahí surgieron algunas corrientes que se llaman hermenéutica. Hermenéutica en griego quiere decir interpretación. Bien, los niatos que aparecen en el texto de Salmón proponiendo esta tradición son Collingwood, Winch, Peter Winch y Clifford Geertz. Son los tres autores que dan como ejemplo Salmón. Hay muchos otros. Yo les voy a leer ahora 3 parrafitos breves para que ustedes, para ser conciso, porque si no yo doy vueltas, ¿no? Escuchen esto. Según Collingwood, la relación entre intenciones o razones y acciones es distinta de la relación entre causas y sus efectos en el mundo físico. Yo digo esto, para hacerlo claro. ¿Qué sería causa y efecto en el mundo físico? Tengo mi planta en mi jardín, es de noche, la veo verde y enérgica, está enhiesta, la hoja, todo. 12 del mediodía del día siguiente, rayos infrarrojos y la planta sin agua está con las hojas caídas. La acción de los rayos infrarrojos causó un efecto que es, y lo puedo medir todos los días. Listo. ¿Tuvo intenciones el sol? ¿Había razones del sol? La relación entre la acción infrarroja y las causas que veo en la planta son directas, punto. ¿Qué dice Collingwood? Las intenciones o razones y mis acciones, las acciones en el mundo social, en el mundo espiritual, no son de la misma naturaleza que en el mundo físico. Por lo tanto, no podemos usar naturalismo. Punto. ¿Y qué es lo que dicen estos autores? Hay que generar un cientificismo nuevo que no responda al método experimental, que lo que haga, escuchen bien, lo que haga es interpretar las razones, las intenciones, las motivaciones de los individuos o de los colectivos en el mundo social. ¿Qué significa esto? Que el historiador, el economista, el sociólogo, el antropólogo, no solo tiene que ver la relación múltiple, sino tiene que analizar el discurso social. Una cosa es el discurso social, otra cosa es el discurso individual y otra cosa son las prácticas. Vamos a un ejemplo. Hablo con Lucas Bárbaro, ahora, un fenómeno, tipo apacible, pacífico, con buenas ideas, ¿no? Muy bien. Una personalidad X.
viene el psicólogo social tal y dice X, una personalidad tal, muy bien. Lo veo en el estadio después, el domingo vamos a la cancha y somos los dos fanas de Boca, supongan, ¿no? Y el tipo es un demente, está sumido en una locura colectiva de violencia y trata de lastimar o de matar a la hinchada contraria solamente porque viste otros colores. ¿Qué pasó? ¿Entienden? Digo, estoy poniendo otros ejemplos que son un poco naif, pero que se entienden claramente. Como individuo, yo tengo un discurso. Después Lucas Bárbaro está en el profesorado y enarbola el discurso de estudiante. Y es muy racional. Es un discurso académico. Pero va al sindicato, en la asamblea, se para arriba de la barricada y quiere matar a los patrones. Esos discursos sociales están tramados por intenciones complejas, que no dependen del discurso individual, y el discurso es un tramado intencional ideológico que muchas veces también está separado de las acciones. Las acciones, ¿qué sería? Prender fuego a la fábrica, matar a la echada contraria, perseguirla por la calle, terminar en una gresca. Entonces, las acciones son los hechos externos, visibles, y lo que nosotros pensamos en ciencias sociales como razones o causas dependen de algo que no vemos, intenciones, motivaciones individuales y colectivas. Entonces, Collingwood fue el primero que dijo, existen ciencias naturales y ciencias del espíritu. Un tiempo después la empezamos a llamar ciencias sociales y algunos llaman ciencias humanas. Vamos a escuchar lo que dice Peter Winch. Dice Peter Winch, las leyes causales de la naturaleza no son apropiadas para explicar la conducta humana. Y no son apropiadas porque no existe una conexión lógica, no causal, entre las acciones y las razones. Directamente dice, entre nuestras acciones y las acciones no existe una conexión lógica. ¿Esto qué quiere decir? Escuchen. En el mundo social, ¿existe la irracionalidad? Por supuesto que sí. Muchas de las cosas que ocurren, nosotros las llamamos maldad, maldad colectiva. El daño, la estupidez humana está todo el tiempo. Es una razón histórica, por supuesto, todo el tiempo. Llámenla como quieran. Acaparar o especular o robar o mentir dañando a otros es una patología que uno no lo puede poner. A ver, ¿quién dice en el Estado? Los estados deben erigirse para hacer que algunos roben desde el Estado y tengan mayor cantidad de bienes. ¿Alguien dice eso? No, los estados son para acudir al bien general. Sin embargo, los estados todos registran un nivel de corrupción. Entonces, cuando hago historia, ¿qué digo? ¿Todo es razón o todo también es sin razón? Bueno, la irracionalidad es parte del mundo social. No puedo pensar en la irracionalidad de las iguanas, o en la irracionalidad de los planetas, o en la irracionalidad de los pinos. ¿Entienden? Entonces, ahí aparece esta cuestión de un límite. Ahora, ¿cuál sería el problema? Los interpretativistas o comprensivistas quedaron atados a una parte de las ciencias sociales, porque nosotros para interpretar el mundo tenemos que seguir recibiendo las conclusiones de la geología, las conclusiones de la geografía física, de la antropología, de la meteorología, que sí trabajan con leyes naturales. Muy bien. ¿Hasta acá va bien? Naturalismo, interpretativismo. Vamos a la tercera. Una tercera tradición es la más complicada para nosotros. Esa tercera tradición dice directamente, las ciencias sociales nunca podrán ser científicas, no son un discurso científico. Eso en el texto lo van a encontrar como escepticismo nomotético. Escepticismo es no creer, nomo quiere decir ley, ¿no? Tético es el acompañamiento, ¿no? Entonces, traducido sería
escepticismo en que las ciencias sociales puedan convertirse a un discurso legaliforme, científico. Es decir, en qué medida las ciencias sociales pueden decir, siempre que pasa tal cosa, va a pasar tal otra. Bien. Quiero pararme un poquito acá, para que acá necesito que piensen y que me digan si esto que digo lo entienden, ¿eh? Cuando la historia comenzó a investigar, en términos científicos, por ejemplo, Ranke, Niebuhr, Mommsen, los alemanes, la escuela alemana, ellos pensaban que la forma ideal, más compleja de la convivencia humana era el Estado, que el Estado era el ejemplo de la razón, ¿no? Y que por lo tanto todos los procesos acudían a ese formato. Sin embargo, estos hombres pensaban lo siguiente, que todo hecho histórico, escuchen, todo hecho histórico es un hecho en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en dos sociedades distintas, en tres sociedades distintas, situaciones idénticas tenían que ser reconocidas como tres situaciones disímiles. ¿Por qué? Porque el enclave histórico era lo que explicaba ese hecho. A esto se lo llamó historicismo. Para que ustedes piensen esto, para esta forma de pensar la historia, yo les tendría que decir, entender a los hombres del siglo XIX en la Argentina, por ejemplo, alguien que vivió en 1870, en el mismo lugar que estoy sentado yo ahora, acá en La Matanza, para mí es como un marciano. No lo podría comprender nunca porque ese hecho histórico es totalmente distinto, es como un hecho histórico enancado en la prehistoria. ¿Esto a qué nos lleva? A que en el siglo XIX hubo otra división que pensaba que los hechos del espíritu tenían que clasificarse como hechos únicos. No les quiero sumar palabras. Entonces, el historicismo decía, cada hecho que sucede en Alemania es una razón que explica este hecho en Alemania. Conclusión, si no puedo sumar hechos similares, no hay forma de que encuentre regularidades. ¿En qué se basa una regularidad? Una regularidad en ciencias sociales sería que yo les pueda decir a ustedes, miren, estudiando las sociedades industriales después de la Segunda Guerra Mundial en América Latina, encuentro tales similitudes. El empleo se comportó de tal manera, la tributación se comportó de tal manera, el salario se comportó de tal manera, y que eso me permita a mí una correspondencia entre los factores de la época y un conjunto de procesos. Ahora, si yo digo que lo que ocurre en Ecuador es de Ecuador, lo que ocurre en Argentina es de Argentina, ahí hay un problema. Se los quería explicar acá como pie de página, porque cuando ustedes lean Moradielos se van a encontrar con esta referencia al historicismo. Y es muy importante, no para todas las ciencias sociales, pero particularmente para nosotros, porque permanentemente está este debate de qué es traspolable. En historia, ¿puedo traspolar? Es decir, ¿puedo comparar revoluciones? Bien, todo el tiempo vamos a estar sometidos a este tipo de tentaciones. Y algunos autores las llevan a cabo y otros autores se niegan a llevarlas a cabo. Deriva de esta posición. ¿Se entendió? Bien. Bueno, entonces, bueno, escepticismo nomotético. Entonces, tradición naturalista, interpretativismo, escepticismo. Bueno, el escepticismo nomotético, hay algunas corrientes epistemológicas, a lo mejor ustedes
la han leído en filosofía o en otro tiempo, en otro momento. Por ejemplo, Karl Popper es un famoso epistemólogo que niega que muchas corrientes teóricas de la historia y a la historia misma, a la psicología también, le niega cientificidad. O sea, dicen, este plano del conocimiento nunca va a ser científico. No solo lo dicen porque adopten el método experimental del naturalismo. Por ejemplo, Karl Popper lo dice a partir de algo que se llama falsacionismo, que es más complicado. Pero también ustedes cuando lean Boglio se van a encontrar ahí con la corriente popperiana y el falsacionismo. Digámoslo rápido, la corriente de Popper dice que para que algo sea científico, algo tiene que ser posible de refutar. ¿Sí? Y para refutar algo, yo tengo que tener la capacidad lógica de encontrar su contrario, de que eso sea posible con consecuencias observacionales que nieguen esa posibilidad, ¿no? Entonces, Karl Popper dice, por ejemplo, que no hay forma de lógicamente refutar la teoría freudiana. Freud habla del ello, ¿no? del yo, del superyo. ¿Hay posibilidad, dice Karl Popper, de eso someterlo al falsacionismo? No. Marx dice que a través de la historia hay lucha de clases y que esto lo que hace es determinar el motor histórico a través de lo cual el hombre ha ido desencadenando distintos estadios de su evolución. ¿Es posible falsar esto? Dice Popper, no. Por lo tanto, no es ciencia. Bien, ese sería como otro discurso, el popperiano, que niega cientificidad a algunas corrientes sociales, de las ciencias sociales. Muy bien. Por último, existe una escuela, la escuela crítica, que se desarrolló en Estados Unidos, la mayoría de ellos alemanes, postmarxistas, que es la llamada escuela crítica, ¿no? Escuela crítica. Bueno, seguramente ustedes habrán leído algo de Jürgen Habermas. Habermas, HB larga. ¿No? Bueno, la teoría crítica tiene algunos fundamentos en los filósofos que le voy a comentar. Jürgen Habermas es el que más se utiliza en educación, por eso se los mencioné. Pero otros son Horkheimer, Marcuse, Adorno. Bueno, ellos dicen también que las ciencias sociales no deben tomar a las ciencias naturales como modelo. O sea, igual que los interpretativistas, dicen que las ciencias sociales no deben tomar a las naturales, pero además dicen que tomarlas como modelo es inmoral, ¿no? Estos teóricos plantean que las ciencias sociales, además de ser comprensivistas, es decir, ¿qué sería comprender? Ponerse en el lugar de otros actores cuando actúan en otras sociedades. Además, ellos entienden que tiene que haber un desarrollo de los valores, de las normas interactuantes en el carácter histórico de la sociedad. Todos ellos dicen que fundamentalmente las ciencias sociales están atravesadas por esta vertebración histórica. Pero esa vertebración histórica, además, tiene que tener la incorporación de la valoración. A ver, me detengo un minuto acá. ¿Qué significa valoración y normatividad? Que yo en ciencias sociales nunca digo algo solo de manera contemplativa o de manera informativa. Yo le digo a ustedes, miren,
He aquí Río de Janeiro. Como están observando, estos miles de policías pertrechados están disparando contra la favela con el objetivo de aniquilar a todos estos que aparentan ser la apoyatura de los narcos que viven en esos morros y que generalmente lo que hacen es generar estadios de violencia sistemática en la ciudad. Yo digo esto asépticamente, ¿y ustedes qué están pensando? Maldita policía, otros estarán pensando, malditos narcos, otros estarán pensando, qué peligro Río, no voy ni de casualidad. ¿Sí? ¿Qué es esto? Valoración. Es un disvalor la represión, es un disvalor el narco, es un disvalor el peligro. Entonces yo digo, pienso en una ciudad y pienso paz, peligro, tranquilidad, ocio, ¿no? Pienso solidaridad, pienso comprensión. Entonces, uno no puede actuar en sociedad sin valorar. Y además, en sociedad no existimos sin normas. Todo lo que hacemos tiene un límite, porque frente a nosotros está el otro. Entonces, normas y valores no pueden desafiliarse de los conceptos propios. Cuando yo digo Estado, y digo el Estado recauda, me cobra impuestos para hacer el bien, dotarme de transporte público seguro, de hospitales complejos o de escuelas de calidad, ¿está bien? No puedo después no dejar de valorar si este proceso se cumple o no. Valoro y establezco si esas normas son justas o injustas. Cuando alguien piensa en una norma, automáticamente le causa pesar cumplirla y mucho más pesar le causa cumplirla si la considera injusta. ¿Qué es injusta? Es un valor o un disvalor. Entonces, lo que dice la escuela crítica es que hay que incorporar a la cientificidad de las ciencias sociales un nuevo formato en el cual ese formato, ese paradigma, le pertenezca a las ciencias sociales. Esto no es igual al interpretativismo. El interpretativismo dice, el científico social tiene que comprender a los actores, tiene que ser empático con los actores que estudia. Porque recuerden que uno de los problemas fundamentales es que en ciencias sociales el objeto, yo, Juan Madariaga, observa, ¿qué dije? Dije al revés, el sujeto, Juan Madariaga, observa al objeto, el peligroso Río de Janeiro. Pero el peligroso Río de Janeiro son personas como yo que me quieren robar. ¿Entienden? El objeto son sociedades. Entonces, ¿en qué medida yo puedo separar lo que siento, lo que pienso, mi historia, mi carga normativa de este objeto? Sujeto y objeto se confunden. Y de ahí viene el tan mentado problema epistemológico de las ciencias sociales. Repetimos de nuevo. Juan, en la interpretativa podríamos poner a Weber, por ejemplo. Justo, tenías que meter a Weber, ¿eh? Sería posible. No, está muy bien, está muy bien. El texto, escuchen, cuando ustedes lean a Bollio, en el capítulo 4, van a ver que esto que yo les expliqué con Salmón, Bollio lo desarrolla desde el problema de la objetividad. En vez de desarrollarlo como lo desarrollé yo, como lo desarrolla Salmón, lo desarrolla desde el punto de vista de la objetividad. El problema de Weber es que Weber está entre dos corrientes. No termina de ser interpretativista, lo van a ver. Y a la vez, también Weber es alguien que propone la neutralidad científica. Es una rara avis, Weber. Así que el capítulo Weber complicaría esto que estoy diciendo acá. Está muy bien la pregunta, era un chiste lo que te decía. Pero igual escuchen. Yo lo que quiero que ustedes entiendan. La compañera me pregunta esto porque está haciendo segundo año y está estudiando sociología. Entonces, acá hay un tema, miren. El año que viene ustedes van a tener economía, van a tener sociología
Y en esas dos disciplinas separadas van a volver a ver a Marx, van a volver a ver a Weber, a Durkheim, a Comte, desde un lugar más específico. Weber es un teórico de las ciencias sociales muy importante. De fines del siglo XIX y principios del siglo XX, muy importante, pero yo diría que está entre el interpretativismo y las corrientes naturalistas, está en el medio, ¿sí? Y que en realidad Weber hay que estudiarlo cuando uno estudia a Marx y a Durkheim, que son los creadores de las corrientes de la sociología clásica. Dejemos a Weber por ahora acá. Naturalismo, escepticismo nomotético, interpretativismo, teoría crítica. Con estas 4 tradiciones podemos cerrar el tema de la cientificidad de las ciencias sociales. Punto, y les digo algo más. Ustedes en tercero van a tener una materia que se llama epistemología de las ciencias sociales. Tengan estos materiales presentes, cuando estén en tercero, van a tener que retomar desde acá y profundizar lo que dicen algunos epistemólogos con mucho mayor desarrollo. Esto es una presentación. Leyendo esto de Salmón y leyendo el capítulo 4 de Bollio, para esta introducción de primer año, para mi criterio está bien. De cualquier manera, está muy bien lo de la compañera de meter a Weber, y en la clase que no va a poder ser hoy, de las teorías del capitalismo liberal, o del liberalismo y capitalismo, del marxismo y del social cristianismo, vamos a tocar un poco lo de Weber. Bueno, ¿preguntas? ¿Ninguna? Bueno, todos los que están acá, cercioré si tenían la rúbrica bien en el Facundo, a todos los nombré. Natalia Filkenstein, no. A ver. ¿Cómo le va, profe? Yo me fijé. ¿Cómo te va? Bien. ¿Con vos ya hablé de esto o no? No, pero me fijé y... ¿Te fijaste vos? Sí, dice que estoy habilitada. Listo. ¿Alguien más? Gracias. Profe, disculpe, yo me conecté tarde. ¿Vamos a seguir la cursada con usted? A mí, miren, a mí me gustaría que la clase esta que les dije de marxismo y demás, nos juntemos. Si a ustedes no les molesta, el miércoles que viene, terminamos esa clase y para el ajuste que yo les acabo de hacer, de que tachen el último punto, estaríamos bien. A partir de ese momento, nos juntamos cuando ustedes quieran para revisar, para rever temas, para charlar, para hacer tutoría. Ustedes me avisan, aunque no sea el miércoles, sea otro día, lo acordamos por el chat de WhatsApp. Buenísimo. ¿Listo? ¿Quedamos en lo que nos encontramos el miércoles que viene? Perfecto, profe. Perfecto. Está bien, profe. Está bien, perfecto. Está bien. Muy bien. Bueno, profe. Chao, gente. Gracias. Chao, profe. Chao, Nos vemos. No, buenas noches. Buena semana. A todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao, buenas noches para ustedes también.